Hola, hola, ¿qué tal a todos esos que nos sintonizan en el episodio de hoy? Donde nos abriremos paso entre historias antiguas, voces del pasado y seres que viven entre lo real y lo fantástico. Exploraremos algunos de los mitos y leyendas más fascinantes de México y también daremos una vuelta por otras partes del mundo para ver qué tanto se parecen nuestras historias de las otras culturas. Así que ponte cómodo, respira profundo, porque lo que vas a escuchar quizá te sorprenda más de lo que imaginas. Bueno, ahora sí, comenzando con el tema. ¿Ustedes se han preguntado por qué existen los mitos y las leyendas? Desde que el ser humano existía, también existían los relatos antes de las ciencias y antes de los libros y antes incluso de la escritura. Las personas usaban historias para explicar lo que no entendían, el origen del mundo, la muerte, la naturaleza, los peligros y el bien y el mal. Se decía que los mitos buscaban dar respuestas y las leyendas, en cambio, nacían de un hecho real que se mezclaba con fantasía o misterio. Pero aunque cada cultura tiene sus propias historias, lo interesante es que muchas de estas comparten temas parecidos, como por ejemplo los dioses que castigan, espíritus que protegen, criaturas que se transforman o amores imposibles que desafían al destino. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, ¿cómo se relacionan las leyendas de México o los mitos a relación con todo el mundo? En México es un territorio lleno de relatos con herencias indígenas, europeas y mestizas que conviven desde hace siglos. Aquí te vamos a presentar algunas de las más representativas de toda la historia de México. Un ejemplo muy famoso es la leyenda, probablemente la leyenda más famosa de México, ya que cuenta la historia de una mujer que tras perder a sus hijos vaga por las noches llorando y llamándolos. Lo curioso es que versiones similares existen en casi toda Latinoamérica, lo que lo convierte en un símbolo compartido de México y del mundo. El nahual, una figura presente desde tiempos prehispánicos. Se dice que algunas personas tienen la capacidad de transformarse en animales durante la noche, jaguares, perros, lechuzas. En muchas comunidades se cree que los nahuales son protectores y en otras seres peligrosos. Otro ejemplo son los aluxes, pequeños seres del folclore maya, traviesos e invisibles para la mayoría de las personas, protectores del monte y de las milpas. Dicen que si construyes una casa en el mundo maya, debes pedir permiso a los aluxas para evitar sustos. Otra leyenda, que podría ser la segunda más famosa de todo México, sería el charro negro. Es una presencia misteriosa que aparece en caminos solitarios. Siempre va impecablemente vestido, con un traje o con un... Siempre va impecablemente vestido, siempre ofrece ayuda, pero aceptar esa ayuda puede costarte algo más que un susto, ya que todas estas historias contadas por sus abuelos, por sus padres y por sus vecinos o alguien vivo no conectan con nuestras raíces. ¿Y por qué? Todas estas historias contadas por abuelos, padres y vecinos siguen vivas porque nos conectan con nuestras raíces y porque en el fondo todos disfrutamos de un buen misterio de una noche. Ahora sí, vayamos con un tema a tratar muy interesante. ¿En qué se parecen las leyendas de México y el mundo? Si viajamos a otros países descubriremos que también tienen historias igual de increíbles e incluso muy similares. Aquí van unas de las más conocidas, como por ejemplo la Banshee, que es de Irlanda, que es un espíritu femenino que anuncia la muerte con un lamento escalofriante. Su llanto es tan famoso como el de la Llorona, lo que demuestra que en diferentes culturas existe esa figura de la mujer que llora lo inevitable, así dando la primera similitud en las leyendas de México y el mundo. Otra es el Kraken de Escandinavia, un monstruo marino gigantesco que podía hundir barcos enteros. Nació del miedo de los océanos y a lo desconocido, pero también se encuentra con animales reales como calamares gigantes. El Minotaurio de Grecia es un ser mitad hombre, mitad toro, encerrado en un laberinto. Representa la lucha interior, el caos y el castigo divino. Muchos mitos griegos como este explicaban la regresión entre humanos y dioses. Todas estas leyendas o historias nos demuestran que aunque vivamos en lugares distintos,
Los seres humanos compartimos los mismos temores y las mismas preguntas profundas, así no importando de qué país vengas, siempre vamos a tener algo en común. Todo esto nos lleva a una pregunta una pregunta de el por qué existen las leyendas y los mitos. En realidad, ¿qué nos enseñan estas historias? Los mitos y leyendas no existen solo por asustar o entretener. Nos hablan de lo que valoramos, de nuestros miedos, de nuestra relación con la naturaleza y de cómo intentamos darle sentido al mundo. Los personajes fantásticos suelen representar algo más que una leyenda, que un personaje que no existe. La Llorona es el dolor y la culpa. El Nahual es la conexión con la naturaleza. El Minotauro representa lo que no controlamos. Los Aluxes hablan del respeto por la tierra. Cada historia guarda un mensaje oculto que depende de quien lo escucha. Pero aunque todo esto pueda ser real, no debemos olvidar que los mitos y leyendas solo pueden ser fantásticos y no algo de que se haya sucedido. Solo pueden ser algo de fantasía y no algo que haya sucedido realmente, aunque puede ser el caso de que haya sucedido realmente. Por ejemplo, dicho lo anterior, no podemos negar que, en un ejemplo, que en las leyendas de México, ya que México es un país lleno de historia, existen más de 4000 leyendas registradas en el patrimonio cultural. Son relatos que han pasado de boca en boca durante siglos, desde tiempos prehispánicos hasta nuestros días. Entonces, nosotros no podemos saber como tal qué son real y qué son una fantasía, ya que lo más fascinante de los mitos y de las leyendas es que no solo buscan entretener, sino también explicar desconocido, explicar valores y mostrar la forma en que nuestros antepasados entendían el mundo, ya que en las historias y mitos conviven con dioses, héroes, monstruos, espíritus y criaturas mágicas, mezclados con tradiciones indígenas. Pero también lo que es muy bonito de las historias o leyendas o mitos de México es que aunque estas historias sean mexicanas como tal, comparten temas universales con otros países como el amor, la muerte o el castigo o la transformación, como antes lo mencionamos con el Minotauro, la Llorona, el Nahual. O sea que es decir que cada cultura las adapta a su manera, pero todos nos sentimos en la necesidad de contar lo que nos asombra y nos da miedo. Y un poco antes de acabar, la pregunta más importante de este podcast es: ¿qué es un mito y qué es una leyenda? Primeramente, tendremos que saber diferenciar de estas dos palabras que usamos pero que no siempre sabemos distinguir. Un mito es un relato antiguo donde aparecen dioses o seres sobrenaturales que explican algo, el origen del mundo, de los seres humanos, de la vida o de los fenómenos de la naturaleza. Por ejemplo, el mito de Prometeo, que robó el fuego a los dioses para dárselo a los humanos. Otro ejemplo son que los mitos suelen ser muy antiguos y que casi siempre se transmitieron de manera oral antes de escribirse, o sea que van pasando de generación en generación y que no solo se cuentan como ahora en línea, sino que los contaban antes sus abuelos y sus abuelos los contaban a sus padres, a sus hijos, a sus hermanos, y así pasaba de generación por generación. Por otro lado, una leyenda mezcla realidad y fantasía, parte de un hecho, un lugar o un personaje real y lo llena de misterio o elementos extraordinarios. Surgen de la imaginación, del miedo y de las cosas que un pueblo no puede explicar del todo. Las leyendas no tienen una versión única. Con el tiempo cambian, se transforman, se exageran o se adaptan según quien las cuente. Eso es lo que las mantiene vivas. Por ejemplo, como ya antes mencionamos, México tiene una gran variedad de historias o leyendas. Entonces es muy común escuchar historias de fantasmas, aparecidos, criaturas nocturnas o sucesos que alguien vio. Ahí entran relatos como La Llorona o El Chorro Negro que antes mencionamos, que todos hemos escuchado alguna vez y que siguen. Todas estas leyendas forman un hilo que conecta nuestra historia con nuestra identidad, recordándonos que en México y el mundo siempre hay un toque de magia en cada rincón, aún así estés al otro lado del mundo. Les podemos dar un ejemplo de cómo se utilizaría un mito en algunas de las festividades, como por ejemplo en México. El gran ejemplo es el Día de Muertos, una tradición profundamente ligada a la idea de que el alma continúa su camino y puede visitar a sus seres queridos.
sus colores, las ofrendas, los altares y la manera en que recordamos a quienes ya no están tienen raíces míticas y prehispánicas que se fusionaron con tradiciones católicas. Por eso cada año cuando montamos un altar no solo celebramos, también damos vida a estas historias como los mitos que han pasado por generación en generación en generación. En conclusión, los mitos y las leyendas de tanto México como del mundo son mucho más que historias para asustar o entretener, son parte de nuestra memoria colectiva, de lo que somos y de cómo entendemos el mundo. A través de ellas podemos ver la mezcla de culturas, la creatividad de nuestros antepasados y la fascinación por lo desconocido. Y lo mejor de todo, que siguen vivas. Cada vez que contamos una leyenda, celebramos una tradición o escuchamos una historia con voz de nuestros abuelos. Estamos manteniendo encendida esa chispa de magia que nos conecta con nuestros orígenes. Y terminamos con el episodio de hoy. Yo, Óscar André Molina Ramírez, les deseo las gracias por acompañarme en el viaje en el episodio de hoy por los mitos y las leyendas de México. Si te